Rodrigo caminaba por la caótica calle de la ciudad, sujetando con fuerza la mano de su hijo Mateus. El calor sofocante parecía mezclar la prisa de la gente con el ruido ensordecedor de los coches. A pesar de la ostentación evidente en los edificios a su alrededor, los ojos del empresario millonario cargaban una tristeza que ni todo el dinero del mundo lograba esconder. Desde que Elena, su esposa, murió en aquel terrible accidente, la vida parecía una película en blanco y negro, un dolor que él intentaba disimular con la rutina. Mateus tiró del brazo de su padre, señalando con curiosidad a una figura en la esquina de la acera. «Papá, mira allí», dijo con voz ligera e inocente. Rodrigo casi no notó a la mujer que se arrastraba por el suelo, cubierta con ropas desgarradas y una suciedad que parecía contar años de abandono. Pero cuando finalmente se fijó en aquella escena, el aire desapareció de sus pulmones. Tenía el rostro marcado por el tiempo, la piel castigada por la lluvia y el frío, pero, de una forma inexplicable, aquella mujer en situación de calle tenía la misma mirada, la misma sonrisa tímida que Elena solía tener. Mateus, sin comprender el peso de ese instante, miró a su padre y dijo con una certeza que desgarró: «Se parece a mamá». Rodrigo sintió un enorme nudo formarse en su garganta. La mujer, perdida y solitaria, se giró lentamente hacia ellos, y por un segundo el mundo pareció congelarse. Las personas alrededor comenzaron a notar la escena, murmurando entre sí, el murmullo creciendo como una ola silenciosa. «Vaya, ¿será que él la conoce?», escuchó susurrar a alguien. «Qué extraño. Una mujer sin hogar parecida a su esposa», dijo otra voz, cargada de incredulidad y curiosidad. Rodrigo se quedó inmóvil, el corazón latiendo con tanta fuerza que parecía a punto de explotar. Quería mirar hacia otro lado, pero algo lo mantenía allí, como si ese encuentro fuera un mensaje que necesitaba descifrar. El rostro de la mujer, aún cubierto de suciedad y dolor, tenía un brillo demasiado familiar como para ser solo una coincidencia. Mateus permanecía junto a su padre, apretando su mano, como si entendiera la gravedad de ese momento. Rodrigo sintió la pérdida y la confusión mezclarse en una tormenta dentro del pecho. Su pasado, su presente y quizás incluso su futuro estaban a punto de cruzarse de una forma que jamás imaginó. Aquella mujer, caída en la acera, podía ser la clave de un secreto que la vida había escondido por años. Y allí, en medio de la multitud que seguía observando, una pregunta ardía en su mente. ¿Quién era esa mujer? ¿Cómo podía parecerse tanto a Elena? El misterio flotaba en el aire, y Rodrigo sabía que la respuesta podía cambiarlo todo. «Hey, antes de seguir con esta historia increíble, necesito darte un aviso importante. Mucha gente ha estado comentando que YouTube está eliminando suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo al botón rojo de abajo y revisa si todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese like sabroso que me ayuda mucho con el algoritmo. Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu interacción hace toda la diferencia. Vamos a charlar». Rodrigo quedó paralizado, el corazón acelerado, mientras la mujer frente a él intentaba esconder el rostro entre los cabellos sucios y enmarañados. Mateus, inocente, seguía sujetando con fuerza la mano de su padre, sin comprender el torbellino que se estaba formando. El silencio de la calle parecía denso, como si todos alrededor contuvieran la respiración, esperando el próximo movimiento. «¿Estás bien?», Rodrigo logró preguntar, la voz ronca y vacilante. La mujer levantó los ojos lentamente, revelando un brillo cansado pero intenso, que parecía cargar un peso de sufrimiento profundo. Abrió la boca para hablar, pero la voz salió débil, casi un suspiro, como si las palabras se hubieran perdido en el tiempo. «¿Quién eres?», insistió Rodrigo, en una mezcla de miedo y esperanza que le oprimía el pecho. Quería creer que esa mujer era una conexión con un pasado que aún no lograba entender. Pero la duda corroía cada rincón de su mente. ¿Cómo alguien podía parecer tanto a Elena, su amada esposa, y estar allí, en ese estado? Algunas personas alrededor seguían observando, susurrando en voz baja, pero nadie se atrevía a acercarse. «Mira eso», el empresario parado con una indigente. «¡Qué vergüenza!»,
murmuró alguien con desprecio. Otros sacudían la cabeza, pensando que todo aquello era demasiado surrealista para ser real. Mateus, notando el clima tenso, apretó aún más la mano de su padre, como queriendo protegerlo de aquella confusión. Rodrigo sintió el pecho oprimido, una mezcla de rabia contra el destino y compasión por aquella mujer que, a pesar de estar maltratada por la vida, aún llevaba en la mirada una chispa que recordaba a Helena. Era como si, por un instante, el tiempo se hubiera detenido y el dolor que él intentaba esconder desde hacía tanto tiempo hubiera tomado forma frente a él. La mujer intentó levantarse, pero las piernas débiles apenas la sostenían. Rodrigo dio un paso al frente, ofreciendo el brazo. «Vamos, déjame ayudarte». Ella dudó, mirando al niño que la observaba con ojos llenos de esperanza. Algo en esa escena pareció encender una llama dentro de ella, y, por un instante, la sombra que la envolvía retrocedió. Mateus sonrió, como si ya supiera que aquella mujer podría ser una luz en medio de la oscuridad que la familia cargaba. Rodrigo, sin embargo, sentía el nudo en la garganta apretarse aún más. Sabía que ese encuentro no era casualidad. El pasado, el dolor y el misterio de aquella mujer tan parecida a Helena estaban todos allí, frente a él. Mientras la ayudaba a levantarse, una pregunta no salía de la mente de Rodrigo. ¿Qué escondía detrás de aquella mirada cansada? ¿Qué historia de dolor, pérdida y resistencia le había reservado la vida a esa mujer, que ahora parecía ser la clave de un secreto capaz de volcarlo todo? La multitud seguía observando, algunos aún susurrando, otros ya desviando la mirada, y Rodrigo tenía la sensación de que esa tarde marcaría el inicio de algo que jamás podría prever. Pero, en el fondo de su pecho, lo sabía. Esta historia apenas comenzaba. Rodrigo sostuvo a la mujer con cuidado, sintiendo su peso mezclado con la fragilidad. El rostro de ella, aunque cubierto de suciedad, tenía una expresión que le partía el corazón, como si llevara una tristeza tan profunda que ni el tiempo había logrado borrar. Ella parpadeó lentamente, casi sin creer que alguien se había detenido a ayudarla. Mateus, aún sujetando la mano de su padre, observaba la escena con esa mirada pura, llena de esperanza, como si sintiera que algo muy importante estaba ocurriendo. «No deberías estar así. Aquí», dijo Rodrigo en voz baja, casi como si hablara consigo mismo. El calor de la calle parecía haber disminuido ante el frío que se extendía dentro de él. A su alrededor, la gente comenzaba a dispersarse, pero todavía se escuchaban susurros. ¿Será que está loca? ¿Qué hace un hombre tan rico con una mujer así? ¿Qué historia tan loca? Rodrigo sentía la vergüenza de esas voces, pero en el fondo, eso ya no importaba. Nada parecía más urgente que entender quién era aquella mujer. Ella intentó hablar de nuevo. La voz salía ronca, rasposa, llena de fallas y pausas. Yo no sé quién soy». Rodrigo tragó en seco, las manos temblando. La desesperación en su mirada le hacía doler el pecho. Por un instante, todo lo que quería era proteger a esa mujer, que podía ser un fragmento perdido de un pasado que ni siquiera sabía que aún existía. Mateus, como si sintiera el sufrimiento de su padre, le apretó la mano con más fuerza. «Papá, ¿crees que tiene hambre?» Rodrigo bajó la mirada al niño y sintió un nudo tan fuerte que casi se quedó sin aliento. «Sí, hijo, vamos a cuidarla», respondió con voz firme, pero cargada de emoción. Sin pensarlo mucho, Rodrigo sacó un pañuelo del bolsillo e intentó limpiar el rostro de la mujer, quien cerró los ojos, aceptando el gesto como una caricia inesperada. Un silencio denso cayó entre ellos, solo interrumpido por el sonido distante de los coches y el murmullo apagado de quienes aún miraban desde lejos. Rodrigo estaba seguro. Allí había mucho más que un rostro parecido. Había una historia enterrada, una verdad que podía volcar su mundo. Y el miedo le apretaba la garganta. El pasado estaba invadiendo el presente con una fuerza que no lograba controlar. La mujer miró a Rodrigo y, con un hilo de voz, finalmente logró balbucear. «Helena, yo no sé». Rodrigo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Era como si una puerta se abriera de forma abrupta, trayendo consigo una avalancha de dudas y lágrimas.
Mateus dio un paso al frente, sacando de su bolsillo un sándwich envuelto en papel. La mujer lo aceptó con manos temblorosas, y por un breve segundo, una tímida sonrisa apareció en su rostro. Rodrigo observó aquella escena y sintió una mezcla de esperanza y miedo. Esperanza, porque tal vez aquella mujer era una nueva oportunidad para comenzar. Miedo, porque no tenía idea de cuánto podía doler la verdad. Sujetó con fuerza el brazo de ella, como quien se aferra al último hilo de vida, y decidió que no podía dejarla allí. La multitud comenzaba a alejarse, las voces se apagaban, pero dentro de él, la tormenta solo cobraba fuerza. Aquella mujer, aquella sombra del pasado, podía ser la respuesta que Rodrigo tanto había buscado, o el inicio de un dolor aún más profundo. Y él sabía que, a partir de ese momento, nada volvería a ser como antes. El misterio escondido detrás de aquellos ojos cansados aún estaba lejos de ser revelado. Y mientras él caminaba junto a ella y a Mateus, una certeza ardía en su pecho. Aquella historia apenas estaba comenzando. Rodrigo caminaba despacio, sosteniendo con cuidado el brazo de la mujer para que no cayera. Su cuerpo temblaba como si cada paso fuera un desafío inmenso, y el olor a sudor mezclado con la suciedad hacía que el aire a su alrededor se volviera más denso. Mateus seguía a su lado, con los ojos atentos, como si presintiera el peligro y la urgencia de ese instante. Mientras avanzaban por la acera, las voces a su alrededor empezaron a desvanecerse, aunque algunas miradas seguían clavadas en ellos, llenas de juicio y curiosidad. ¡Qué absurdo! Un empresario socorriendo a esa mujer, murmuró una señora, mirando a Rodrigo con desprecio. Él sintió el peso de su mirada, pero su atención seguía atrapada en aquella figura frágil que, de algún modo, parecía llevar un pedazo de su propia alma. Llegaron a una cafetería pequeña en la esquina, un lugar sencillo, lejos del estándar de lujo al que Rodrigo estaba acostumbrado. Ayudó a la mujer a sentarse en una silla, sintiendo sus manos frías y sudorosas. Mateus tiró de la chaqueta de su padre y, sin decir palabra, le sonrió a la mujer con esa pureza que solo un niño tiene, una sonrisa tímida, pero sincera. Rodrigo llamó al camarero, pidió un vaso de agua y algo de comer. La mujer, aún inmóvil, parecía absorber el ambiente a su alrededor con una expresión perdida. Cuando llegó el agua, sostuvo el vaso con manos temblorosas, llevándoselo a la boca en pequeños sorbos que mostraban la sed de días difíciles. Rodrigo no apartaba los ojos de ella. Cada movimiento, cada suspiro, parecía desgarrar aún más el dolor que llevaba escondido en el pecho. Intentó iniciar una conversación, con voz baja, casi un susurro. ¿Cómo te llamas? ¿Recuerdas algo? ¿Sabes de dónde vienes? Ella lo miró, los ojos aún nublados, y por un momento el silencio dijo más que cualquier respuesta. Entonces, con voz débil, casi rota, dijo: Yo no lo sé. No sé quién soy. Solo siento que lo perdí todo. Sus palabras golpearon a Rodrigo como un puñetazo en el estómago. La confusión dentro de él se mezclaba con una rabia sofocante. Rabia contra la vida, contra la injusticia, contra ese destino que parecía querer probar sus límites. Apretó la mano de la mujer, intentando transmitirle una fuerza que él mismo ya no tenía. Mateus, mirando a la mujer desconocida, dio un paso al frente y dijo, con la sinceridad que solo un niño puede tener: Yo voy a cuidar de usted. Lo que Rodrigo sintió en ese momento fue una mezcla violenta. Miedo de lo que eso representaba, esperanza de que quizás existiera una salida, y una responsabilidad que parecía pesar más que el mundo entero. Sabía que esa mujer, esa sombra del pasado, tenía el poder suficiente para poner su vida patas arriba. Mientras el sol comenzaba a esconderse detrás de los edificios, la mujer sonrió débilmente, una sonrisa tan pequeña que parecía un hilo de vida intentando resistir en medio de la tormenta que la rodeaba. Rodrigo sintió las lágrimas amenazar, pero se contuvo. No sabía lo que vendría, pero una cosa era cierta. Aquella tarde no terminaría sin respuestas, o sin nuevas preguntas que lo consumirían por dentro durante mucho tiempo. Afuera, la ciudad seguía su ritmo ruidoso, indiferente a lo que ocurría en aquella mesa sencilla, donde un hombre, un niño y una mujer
Se preparaban para enfrentar lo que el destino aún les tenía reservado. Juntos, a pesar de todo. El sol ya se había escondido tras los edificios cuando Rodrigo vio a la mujer frente a él dar otro sorbo de agua. Temblaba, las manos sucias sosteniendo el vaso con una fuerza casi desesperada. Mateus, ahí al lado, la miraba con esa mirada pura, como si creyera que todo aquello no era más que una pesadilla a punto de terminar. «Carolina», dijo Rodrigo en voz baja, como si dar un nombre pudiera dar sentido a algo que hasta entonces parecía solo un fragmento de sombra. «¿Recuerdas algo? ¿Dónde vives? ¿Alguien te espera?» Ella lo miró, con los ojos perdidos, y balbuceó algo que casi nadie allí logró entender. «Yo lo perdí todo. Me engañaron». Fue solo un hilo de voz, pero Rodrigo sintió como si una cuchilla le atravesara el pecho. Sujetó el brazo de ella con más fuerza, intentando anclarse a esa fragilidad que, de alguna forma, gritaba una historia mucho más grande de lo que podía imaginar. Carolina abrió los ojos lentamente, tratando de reunir fuerzas para continuar. «Era otra vida», comenzó, la voz fallando, como si revivir aquello fuera una tortura. Lo tenía todo: casa, trabajo, planes. Pero un hombre en quien confié, me lo quitó todo. Mi nombre, mi historia, mi futuro. Me dejó sin nada. Sola. Rodrigo escuchaba cada palabra como si escuchara su propio dolor reflejado. El miedo, la traición, la pérdida. Todo se transformaba en un nudo dentro de él. Vio a Mateus apretar su mano con fuerza, como si el niño entendiera que aquello no era solo una historia de calle. Era algo profundo, que mezclaba pasado y presente, esperanza y miedo. Mientras Carolina hablaba, Rodrigo notaba detalles que le partían el corazón. La manera en que sonreía de lado, cómo se tocaba el cabello, los ojos que, a pesar del cansancio y la suciedad, brillaban con una luz aterradoramente parecida a la de Elena. Eso no podía ser una coincidencia. Un pensamiento comenzó a crecer, incómodo e insistente. ¿Sería posible que Carolina tuviera alguna relación con Elena? Rodrigo sintió la garganta cerrarse, el corazón latiendo fuera de compás. No sabía qué pensar, pero una cosa era cierta. Carolina no era solo una desconocida. Era una pieza de un rompecabezas que él nunca había tenido el valor de armar. En las semanas siguientes, Rodrigo hizo lo que jamás imaginó hacer. Abandonó la seguridad de su propio mundo para sumergirse en el pasado de aquella mujer. Documentos rotos, cartas antiguas, fotos llenas de polvo. Cada pista era como un suspiro de verdad, un destello de esperanza o dolor. Hasta que, de repente, la verdad estalló. Carolina estaba, de hecho, ligada a Elena. Media hermana, hija del mismo padre ausente, un secreto que Elena se había llevado a la tumba. Ese descubrimiento no trajo paz, trajo tormenta. Rodrigo sintió una mezcla de rabia, culpa y tristeza desgarrándole por dentro. ¿Por qué Elena nunca lo contó? ¿Por qué ocultar ese pasado? Las respuestas parecían perdidas en el silencio que quedó. Lucas, inocente y leal, seguía al lado de su padre, sin comprender la profundidad de aquella trama que se desarrollaba ante él. Rodrigo miraba al hijo y a Carolina y sabía, aquello no era solo sobre el pasado. Era sobre cómo reconstruir un futuro capaz de sanar cicatrices que aún sangraban. Y mientras las calles de la ciudad se iluminaban con las luces de la noche, Rodrigo sentía el peso de aquel secreto abriendo una herida que todavía era demasiado reciente para cerrar. Pero algo era claro. Ya no podía seguir huyendo. El misterio de Carolina y el silencio de Elena estaban allí, entrelazados, esperando el momento de volverse verdad. Rodrigo volvió a casa con Carolina y Mateus en el asiento trasero, el silencio llenando todo el coche. El niño dormía, exhausto de emoción, pero el padre estaba demasiado despierto para relajarse. La mujer, tan frágil a su lado, parecía una flor marchita intentando sobrevivir al viento. Cuando llegaron al apartamento, Carolina apenas pudo apoyarse en las paredes. Rodrigo la ayudó con cuidado, sintiendo cómo crecía el peso de la responsabilidad a cada segundo. La llevó hasta el sofá,
mientras Mateus se arrastraba, somnoliento, hacia su habitación. La casa, siempre tan impecable, parecía extraña con aquella presencia tan rota. Carolina se sentó lentamente, evitando su mirada, como si cargara un miedo antiguo, difícil de nombrar. Rodrigo, por su parte, no sabía ni por dónde empezar. Las palabras se atascaban, las preguntas se atropellaban en su cabeza. Ella soltó un suspiro largo, casi un lamento, y habló con voz débil. Tengo recuerdos sueltos en la cabeza, memorias que van y vienen. Hay días en que no sé si todo aquello fue real o solo una pesadilla. Rodrigo sintió el pecho apretarse de nuevo. El dolor de aquella mujer era tan vivo, tan urgente, que parecía a punto de explotar en cualquier momento. En los días siguientes, intentó crear una rutina para ella, pero cada paso era un desafío. Carolina olvidaba dónde estaba. Se perdía en sus propios pensamientos, y a veces, sus ojos se volvían tan vacíos que Rodrigo sentía ganas de gritar, como si quisiera que el mundo se detuviera para darle un poco de tiempo a ella. Miraba a Mateus y sentía esa mezcla cruel de miedo y esperanza. Miedo de lo que podía venir, esperanza de que, de algún modo, esa mujer pudiera volver a sonreír. En el edificio, las miradas ya no eran disimuladas. Esa mujer no es de fiar, decían en susurros por los pasillos. ¿Cómo puede un hombre así traer a alguien como ella aquí? Va a arruinar su reputación. Rodrigo fingía no escuchar, pero la vergüenza le quemaba la piel, más que el sol del atardecer allá afuera. Sabía que aquella historia no sería fácil de explicar. Una tarde cualquiera, mientras Carolina dormía en la habitación, Rodrigo revisaba un armario antiguo y encontró una caja con fotos de Elena. Tomó una de ellas, la sostuvo con cuidado, y la vio sonriendo en el papel, con una mirada dulce que parecía disolverse entre las sombras de un pasado mal resuelto. Fue entonces cuando el nudo en el pecho se apretó de una vez. Necesitaba entender de dónde venía Carolina, por qué Elena había escondido ese secreto tan profundamente. Cuando Carolina despertó, la llamó al salón y sacó de la caja una foto de dos niñas, casi idénticas, abrazadas en un verano lejano. Ella la miró fijamente, su expresión cambiando a cada segundo. Yo recuerdo esto, pero no era mi vida, era otra. Siempre lo fue, dijo, con la voz entrecortada, las manos temblando al tocar la imagen. Rodrigo sintió una chispa de esperanza mezclada con un dolor que parecía desgarrar el alma. Carolina, vamos a descubrir todo, juntos. Pero, en el fondo, el miedo crecía como una ola. ¿Y si la verdad fuera peor que el silencio? ¿Y si esas sombras del pasado no fueran solo recuerdos, sino heridas abiertas, listas para sangrar otra vez? La noche cayó pesada, y mientras la ciudad dormía, el apartamento parecía un campo de batalla silencioso. Rodrigo miraba a Carolina y no veía solo a una mujer perdida. Veía un enigma que quizá ella nunca podría resolver sola. Y él, más que nunca, sentía el peso de cargar con eso sobre los hombros, como un hilo invisible que los mantenía atados a algo que ninguno de los dos podía explicar. Mateus, inmerso en sus propios sueños, aún no tenía idea de cómo aquel secreto cambiaría sus vidas para siempre. Rodrigo, tumbado en el sofá, solo podía pensar en una cosa: cómo proteger aquella fragilidad que tenía a su lado, cuando el mundo allá afuera ya mostraba su lado más cruel. Rodrigo se quedó de pie en medio del salón, el pecho subiendo y bajando rápido. Las luces de la ciudad parpadeaban afuera, reflejándose en las ventanas como si el mundo exterior fuera totalmente ajeno a lo que sucedía dentro. Miraba a Carolina desde lejos, sin poder dar un paso más. Ella estaba sentada en el sofá, abrazando sus rodillas, como si aún dudara que tenía derecho a estar allí. El silencio entre ellos era casi insoportable. No era solo ausencia de palabras, era miedo. Un miedo físico, que apretaba las costillas. Rodrigo quería preguntar más, quería respuestas, pero al mismo tiempo le aterraba lo que podía escuchar. ¿Y si ella recordaba algo que destruyera lo poco de paz que aún les quedaba? ¿Y si lo que Elena nunca dijo era precisamente lo que él nunca quiso saber? Se pasó la mano por el cabello.
caminando despacio hasta la ventana. Desde el cuarto, el sonido suave de la respiración de Mateus era un recordatorio de que, en medio de ese caos, aún había algo puro. Algo que necesitaba proteger. Carolina se movió en el sofá. Hizo un ruido bajo, como si luchara con su propia mente. Rodrigo giró un poco, pero permaneció en silencio. Ella levantó los ojos, cansados, y preguntó con una voz que parecía pedir permiso. ¿Puedo quedarme aquí unos días más? Solo hasta que entienda qué me está pasando. Él asintió, sin pensarlo 2 veces. Puedes. El tiempo que necesites. Ella respiró hondo, los ojos llenos de lágrimas, pero sin dejarlas caer. Parecía haber llorado demasiado en la vida. Rodrigo se sentó despacio en el sillón al lado, manteniendo aún una distancia prudente. Hoy encontré más fotos. Apareces en algunas. Con Elena. Carolina cerró los ojos por un momento. Apretó el brazo del sofá con fuerza. Tengo destellos, como piezas sueltas, un olor, una risa, un lugar. Pero todo desaparece rápido. No logro retener nada por mucho tiempo. Solo esta sensación de que me arrancaron de algún lugar. Me sacaron. Y ahora, nada tiene sentido. Rodrigo sintió un puñetazo en el estómago. Quería prometer que todo estaría bien, que descubrirían todo juntos. Pero ni él mismo creía en eso. Afuera, el viento golpeó fuerte la ventana. Carolina miró hacia el sonido y luego volvió los ojos hacia él. ¿Tú crees que ella sabía? ¿Que yo estaba viva? La pregunta quedó suspendida en el aire, densa, como un peso que ambos cargaban. Rodrigo no respondió. No podía. Una parte de él quería creer que Elena habría hecho todo diferente si lo supiera. Pero otra parte empezaba a dudar incluso de lo que creía saber sobre la mujer que amó. De repente, el portero eléctrico sonó. Un tono seco, estridente, que los sobresaltó a los dos. Rodrigo se levantó de un salto, sin entender. ¿Quién vendría a esa hora?, contestó. Una voz al otro lado, fría y objetiva, respondió. Buenas noches. Necesitamos hablar con usted. Es sobre la mujer que está con usted. ¿Podemos subir? Carolina lo miró. Sus ojos se llenaron de pánico, como si supiera que eso no era una buena señal. No dejes que me lleven, por favor. Rodrigo sintió el corazón acelerarse. Apretó el botón del interfono sin responder y se quedó allí parado, intentando procesar si aquello era el comienzo de una respuesta o el inicio de otro problema que no tenía idea de cómo resolver. Descolgó el interfono con la mano temblorosa. Se quedó mirando el aparato como si esperara que le diera alguna respuesta. El aire se volvió más denso, más difícil de respirar. Giró lentamente hacia Carolina, que seguía en el sofá, abrazándose a sí misma. Los ojos abiertos de par en par, el rostro pálido como quien ya sabe lo que se avecina. «Van a llevarme, ¿verdad?», susurró, casi sin fuerza. Rodrigo negó con la cabeza, despacio. Él mismo no sabía. No tenía idea de quién estaba subiendo, ni con qué propósito. Pero el tono de la voz en el interfono era claro. No era nada bueno. Carolina intentó levantarse, pero las piernas le fallaron. Rodrigo corrió hacia ella, sujetándola con firmeza, sintiendo la tensión apoderarse del cuerpo frágil de ella. Ella le apretó el brazo con desesperación. «No me dejes sola, por favor». «Estoy aquí», dijo en voz baja, casi un susurro. «Nadie te va a hacer daño». El sonido del ascensor en el pasillo cortó el silencio de la casa como un cuchillo. Rodrigo fue hasta la puerta pero no la abrió. Espió por la mirilla. 2 hombres de traje, rostros serios. Uno de ellos con una carpeta en la mano. No eran policías. No eran asistentes sociales. Y eso solo empeoraba todo. Abrió la puerta despacio, bloqueando el paso con su cuerpo. «Buenas noches, señor Costa. No le quitaremos mucho tiempo. Necesitamos hablar sobre la mujer que está con usted». «¿Quiénes son ustedes?» «Representamos una fundación privada. Recibimos una alerta sobre la señora Carolina de Sousa. Está desaparecida desde hace más de 6 años. Consta como incapaz. Tras un episodio traumático. Su familia quiere llevarla de vuelta». La frase golpeó a Rodrigo como un mazazo.
Miró por encima del hombro y vio a Carolina encogida en el sofá, los ojos suplicando sin decir una sola palabra. Una lágrima solitaria resbaló por su rostro. Era un miedo puro, crudo, de quien ya conoce demasiado el sufrimiento. Ella no va a ir a ningún lado, dijo firme. No sin entender qué está pasando. No si no quiere ir. Los hombres se miraron entre ellos, fríos. La señora no está legalmente apta para decidir por sí misma. Tenemos autorización judicial. Rodrigo cerró la puerta despacio, sin decir nada más. Volvió junto a Carolina. Se arrodilló frente a ella. Su respiración era agitada, el rostro tembloroso, rojo, desesperado. No quiero volver, Rodrigo. Yo sé que cometí errores. Me perdí. Pero ellos me encerraron. Me borraron. No puedo volver a ese lugar. Él respiró hondo, con la garganta cerrada. Le acarició el rostro, intentando calmarla. Vamos a descubrir todo esto, con calma, con la verdad. Pero ya no estás sola. Ella lloraba en silencio. No era un llanto común. Era desesperación. Era miedo puro, directo al alma. Esa noche, Rodrigo no pegó ojo. Se quedó sentado en el suelo, al lado del sofá, observando a Carolina dormir hecha pedazos. Y dentro de él, comenzó a crecer una rabia, porque, más que nunca, él tenía la certeza de que estaban ocultando algo. Y alguien, muy pronto, iba a tener que dar explicaciones. Muy pronto. Rodrigo se despertó con el sonido de pasos en el pasillo. El sol apenas había salido, la habitación aún estaba en penumbra. El cuerpo le dolía. Había dormido en el suelo, junto al sofá donde Carolina pasó la noche. Se levantó despacio, estirándose la espalda, el corazón latiendo más rápido de lo normal. No sabía si tenía miedo de lo que estaba por venir, o de lo que aún estaba por descubrir. Carolina seguía dormida. Su rostro parecía más tranquilo, pero aún cargaba el peso de quien ha vivido demasiado. Rodrigo se quedó mirándola unos segundos. Era solo un fragmento de lo que fue algún día. Y, aún así, incluso tan rota, seguía removiéndole algo dentro que no sabía explicar. Era extraño. Daba rabia. Daba ganas de protegerla. Daba ganas de huir. Desde el pasillo, otro ruido. Rodrigo fue hasta la puerta, descalzo, en silencio. Miró por la mirilla. Nada. Solo un sobre tirado en el suelo. Lo recogió con cuidado. Su nombre estaba escrito a mano, con una letra dura, sin el más mínimo rastro de afecto. Lo abrió allí mismo. Dentro, solo una hoja con un mensaje directo y cortante. Señor Rodrigo Costa, estamos siguiendo de cerca la situación de la señora Carolina de Sousa. Le aconsejamos que colabore con la devolución voluntaria de la paciente. De lo contrario, se tomarán medidas judiciales. Sin firma. Solo un sello seco en la esquina inferior. Fundación Sao Norberto. Rodrigo sintió el cuerpo helarse. La sangre le subió de golpe, como si alguien le gritara dentro de la cabeza. Arrojó el papel sobre la mesa con rabia y volvió al sofá. Carolina estaba despierta. Sus ojos fijos en el techo. No dijo una palabra. Solo permanecía allí, inmóvil. Rodrigo se arrodilló nuevamente a su lado. Hay gente que quiere llevarte por la fuerza, dijo directo, sin rodeos. Ella no se movió. Mandaron un aviso. Hablan de paciente. Dicen que van a accionar a la justicia. Carolina respiró hondo, pero el aire salía rasgado, como si cada palabra pesara más que su cuerpo. Ellos me borraron, dijo con un hilo de voz. Me doparon. Me hicieron olvidar quién era. Cuando intenté escapar, me llamaron loca. Hicieron que todos lo creyeran. Rodrigo sintió el estómago revolverse. Se pasó la mano por la frente, intentando mantener la calma. ¿Y por qué nadie supo de esto, Carolina? ¿Por qué ni Elena me lo dijo? Ella cerró los ojos con fuerza. Porque tenía miedo. Miedo de él. Rodrigo se quedó en silencio. Esa palabra resonó como un trueno en su mente. Él. ¿Quién era él? Antes de que pudiera preguntar, Carolina le sujetó el brazo con fuerza. Sus ojos eran distintos ahora, llenos de algo entre rabia, memoria y pánico.
Si ellos me llevan, no vuelvo más. Y si desaparezco otra vez, nadie sabrá nunca qué pasó de verdad con Elena. Rodrigo se congeló. Escuchar el nombre de Elena salir así, con esa carga emocional, dolía. Pero dolía aún más imaginar que todo lo que vivió con ella podía tener un lado oscuro, enterrado en un silencio que ahora golpeaba la puerta con amenazas. Afuera, el día comenzaba a nacer, pero dentro de ese hogar, todo parecía al borde del colapso. Rodrigo siguió allí, arrodillado frente a ella, sintiendo el cuerpo entero hormiguear. La cabeza le palpitaba, como si cada latido del corazón fuera una nueva pregunta sin respuesta. Se pasó las manos por el rostro, respiró hondo y miró a Carolina, que ahora lloraba en silencio, mordiéndose los labios para no hacer ruido. El apartamento, siempre tan callado, parecía ahora un campo minado. Cada sonido, cada sombra en el pasillo, hacía que Rodrigo se preguntara si los hombres de traje volverían. Si aquella maldita carta era solo el comienzo de algo mucho peor. Quería actuar, hacer algo. Pero estaba perdido. Todo parecía fuera de control. Se levantó de un impulso, fue hasta la cocina y abrió la nevera. Tomó un vaso de agua, pero ni siquiera pudo beber. Las manos le temblaban tanto que casi se le cae el vaso. Miró por la ventana, tratando de organizar sus pensamientos, pero la vista de la ciudad solo hacía todo más confuso. Era como si el mundo allá afuera siguiera su curso, mientras dentro de ese apartamento todo se desmoronaba. Cuando regresó al salón, Carolina seguía en el mismo lugar, encogida, con los ojos rojos, el rostro hinchado. Rodrigo se sentó a su lado, sintiendo la espalda pesada, como si cargara años de culpa. «Voy a encargarme de esto», dijo, más para sí mismo que para ella. «No sé cómo, pero lo haré». Carolina giró el rostro lentamente, mirándolo con esa mezcla de miedo e incredulidad. «Tú no entiendes, Rodrigo. Esos tipos tienen poder, tienen dinero, compran a cualquiera, jueces, policías. Nadie escucha cuando es contra ellos». Rodrigo respiró hondo, la rabia subiéndole por la garganta como fuego. «Yo tengo más». La voz le salió firme, casi una promesa. «Y si hace falta, me enfrento a ellos también». Ella negó con la cabeza, soltando una risa nerviosa. Una risa amarga, herida, de quien ya ha perdido demasiado para creer en soluciones fáciles. Mateus apareció en la puerta del cuarto, los ojos aún soñolientos, rascándose la cabeza despeinada. «Papá, ¿qué está pasando?». Rodrigo se congeló por un segundo. No quería involucrar al hijo en todo eso, pero tampoco podía mentirle. «Nada de lo que tengas que preocuparte, campeón», forzó una sonrisa. «Ve a desayunar, en un rato te llevo a la escuela». Mateus asintió lentamente, pero antes de volver a su cuarto, miró a Carolina con ese gesto protector que tenía desde el primer día. Rodrigo lo vio y el pecho se le apretó de nuevo. Cuando el niño desapareció en el pasillo, Rodrigo se volvió hacia ella. «¿Puedes quedarte sola unas horas? Necesito resolver unas cosas». Carolina respiró hondo. Se limpió el rostro con la mano y asintió. «Lo intentaré». Rodrigo tomó el celular, marcó algunos números con las manos temblorosas. Sabía exactamente a quién podía acudir. Alguien que le debía favores. Alguien que sabía cómo moverse entre la mugre de los poderosos. Mientras el teléfono sonaba, Rodrigo le lanzó una última mirada a Carolina antes de salir, y en esa mirada vio lo que más temía. Ella estaba volviéndose a romper, y esta vez quizás no tuviera fuerzas para recomponerse. Rodrigo salió del edificio con el celular en mano y el corazón acelerado. El tráfico matutino ya comenzaba a devorar las calles, pero él apenas veía lo que tenía delante. Llamó a Gustavo, un viejo amigo, alguien con los contactos suficientes para mover papeles y abrir puertas que no existen para la gente común. «Gus, necesito tu ayuda. Urgente». Del otro lado, la respuesta llegó rápido. «¿Qué tono es ese, hermano? ¿Qué pasó?». Rodrigo resumió todo lo mejor que pudo. Habló de la fundación, de la carta, de los hombres de traje, del miedo reflejado en la cara de Carolina. «Pásame la dirección de esos tipos», respondió Gustavo con voz firme. «Voy a investigar todo lo que pueda».
Rodrigo colgó y respiró hondo, como si esa llamada fuera suficiente para recuperar algo de control. Pero, en el fondo, sabía que el agujero era mucho más profundo. Horas después, de regreso en casa, Rodrigo encontró a Carolina sentada en el balcón. Llevaba una camiseta vieja de él, demasiado grande para su cuerpo delgado y frágil. Pero había algo nuevo en su mirada. Un resquicio de fuerza, como si, con cada minuto lejos de aquel lugar que tanto la asustaba, fuera recuperando pedazos de sí misma. Rodrigo se sentó a su lado, intentando disimular el nerviosismo. «No han vuelto, al menos por ahora», dijo, solo para romper el silencio. Carolina respiró hondo, con la mirada fija en el horizonte. «Pienso en todo lo que perdí, en lo que podría haber sido distinto. Pero, por extraño que parezca, todavía quiero intentarlo de nuevo». Sonrió de lado, una sonrisa torcida, pero llena de vida. «A pesar de todo, aún tengo ganas de vivir». Rodrigo sintió un nudo en la garganta. Aquella mujer, incluso hecha pedazos, aún cargaba una esperanza que él ya había olvidado cómo se sentía. Y fue a partir de ese día que las cosas comenzaron a cambiar, aunque de forma lenta. Rodrigo decidió que Carolina no podía seguir viviendo como una huésped. Quería darle más que un techo. Quería devolverle la dignidad. Poco a poco, le ofreció pequeñas tareas en la empresa. Nada pesado. Cosas simples. Organizar documentos, cuidar un pequeño archivo. Al principio, ella se negó. Dijo que no tenía capacidad, que no lo merecía. Pero él insistió. «Carolina, no es caridad, es justicia», dijo con un tono que no dejaba espacio para discusión. Mateus fue el primero en celebrar cuando ella aceptó. Corría por el apartamento contándole al padre que ahora Carolina tenía un trabajo de verdad. Y la sonrisa que ella dio aquel día, Rodrigo nunca la olvidó. El tiempo pasó y la amistad entre los dos crecía. Rodrigo todavía luchaba contra sus propios sentimientos. La forma de ella, sus risas tímidas, cómo cuidaba de Mateus, todo traía de vuelta la imagen de Elena con fuerza. Pero al mismo tiempo, Carolina era distinta. Tenía una sensibilidad solo suya, una dulzura mezclada con una tristeza tan profunda que parecía gritar por protección todo el tiempo. Mateus ni siquiera lo ocultaba. Dormía en su regazo en el sofá. Le pedía que le contara cuentos antes de dormir. Le mostraba los dibujos de la escuela como si fuera una segunda madre. Rodrigo veía todo eso, y el pecho se le apretaba en una mezcla de felicidad y culpa. Felicidad por ver a su hijo sonreír otra vez. Culpa por sentir que, de alguna forma, estaba dejando a Elena atrás. Pero ya no podía negarlo. Carolina formaba parte de su rutina. Y por más que la vida aún guardara respuestas difíciles, sabía que ya no podía volver a lo que era antes. Aquella mañana, Rodrigo llegó temprano a la oficina. El coche apenas había estacionado en el garaje y su celular ya vibraba con mensajes y correos acumulados. Pero por primera vez en mucho tiempo, los ignoró. Solo podía pensar en ella, en Carolina, y en el torbellino que trajo consigo. Al llegar a su despacho, antes incluso de sentarse, abrió el cajón de su escritorio y sacó de allí una ficha de inscripción laboral. Rellenó los campos básicos con la poca información que sabía de ella. Nombre: Carolina de Sousa. Dirección: provisional, apartamento Costa. Teléfono: el suyo. Se pasó la mano por el cabello, respiró hondo y llamó a Beatriz, la gerente de RRHH. «Bea, necesito que consigas un trabajo liviano. Medio turno. Organización de archivos, limpieza de documentos, algo sencillo». «¿Quién es la persona?», preguntó Beatriz, sorprendida. «Una amiga, una situación especial. Confía en mí». Beatriz solo respondió con un «Ok, señor», con ese tono que dejaba claro que las preguntas llegarían después. Al regresar a casa al final del día, Rodrigo entró en el apartamento despacio. El aroma de café recién hecho llenaba el aire. Carolina estaba en la cocina, con un delantal viejo atado de cualquier forma, intentando hacer pan con lo que había en la despensa. La escena le arrancó una sonrisa, aunque no quisiera. Ella notó su presencia y se giró con las mejillas sonrojadas. «Yo pensé que podía intentar ser útil aquí», dijo, moviendo las manos, nerviosa.
Rodrigo se acercó. Tomó un vaso de agua solo para disimular el nudo en la garganta. Estás haciendo más de lo que te imaginas. Mateus corría por la sala con un avioncito de papel, gritando: «Carolina, mira. Ven a ver mi avión». Y ella, aunque cansada, lo dejó todo para ir hasta él, arrodillarse en el suelo y jugar como si el mundo de afuera no existiera. Rodrigo solo observaba. Aquello le removía algo por dentro que no sabía cómo explicar. Era hermoso, pero al mismo tiempo, dolía. Veía en ella fragmentos de Elena, pero también cosas que Elena nunca tuvo. Esa generosidad absurda, incluso sin tener nada. Esa costumbre de cuidar a los demás, aunque estuviera rota por dentro. Y eso solo aumentaba su deseo de protegerla. Esa noche, después de que Mateus se durmió, ellos se quedaron en el balcón. El viento estaba frío, pero Carolina se negaba a entrar. ¿Sabes qué fue lo peor de todo?, dijo con los ojos perdidos en la ciudad. No fue el frío, ni el hambre. Fue la soledad. Sentirme invisible, como si nadie más recordara que existía. Rodrigo se sentó a su lado, apoyando los codos en las rodillas. «Yo me acuerdo de ti», dijo en voz baja, casi un susurro. Ella giró el rostro despacio, los ojos brillando con lágrimas. Por un instante, Rodrigo pensó en tomarle la mano, pero se contuvo. Se quedaron allí, en silencio, solo escuchando el ruido distante de los coches, mientras un nuevo y completamente incierto capítulo comenzaba a dibujarse entre ellos. Esa noche, Rodrigo tardó en dormir. Se giraba de un lado al otro en la cama, con el pecho apretado, la cabeza llena. Carolina dormía en la habitación de huéspedes, pero su presencia parecía invadir cada rincón de la casa. El olor del café que ella hizo por la mañana aún flotaba en el aire. El sonido de su risa con Mateus seguía resonando en su memoria. Y eso, por más hermoso que fuera, dolía. Dolía porque la imagen de Elena no se le iba de la cabeza. Cada sonrisa de Carolina, cada gesto tímido suyo, todo se mezclaba. Era como si los fantasmas del pasado y la vida real estuvieran en guerra constante dentro de él. Al día siguiente, Rodrigo llegó a la oficina y apenas podía concentrarse. A la hora del almuerzo, sonó el teléfono. Era su madre, directa, como siempre. «Rodrigo, me enteré de tu invitada». Su voz venía cargada de desprecio. Respiró hondo, cerró los ojos por un segundo. «Eso no es asunto tuyo, mamá». «Claro que lo es. Tienes un hijo pequeño. ¿Ya pensaste en lo que la gente va a decir? A la prensa le encantan los escándalos, Rodrigo. Un empresario millonario y una mujer de la calle. ¿Ese es el tipo de titular que quieres?». Apretó el teléfono con tanta fuerza que los dedos se le pusieron blancos. «Mamá, me importa un carajo lo que digan». «Pues debería. Tienes un apellido que cuidar, una reputación». Su voz se elevó. «¿Y esa mujer? Apenas la conoces. Podría estarte engañando». Antes de explotar, Rodrigo cortó la llamada en medio de su frase. Se quedó allí sentado, sintiendo cómo la rabia le subía como lava. El corazón acelerado, el nudo en la garganta cada vez más grande. Cuando llegó a casa, encontró a Carolina doblando ropa limpia en la sala. Ella sonrió al verlo entrar, pero la sonrisa se desvaneció al notar su expresión cerrada. «¿Está todo bien?», preguntó con esa voz baja de quien ya espera lo peor. Rodrigo solo negó con la cabeza. Dejó la mochila en el suelo y fue directo a la cocina. Abrió la nevera sin propósito, solo para tener algo que hacer con las manos. Carolina apareció en la puerta, moviendo los dedos nerviosa. «Yo puedo irme si quieres. No quiero causar problemas». Él se giró de inmediato, con los ojos enrojecidos por tanta rabia contenida. «Deja de decir eso. No estás causando ningún problema». La voz le salió más fuerte de lo que hubiera querido. Carolina dio un paso atrás, asustada. Rodrigo respiró hondo y cerró los ojos. Caminó hacia ella y, con una delicadeza que él mismo no se explicó, le tomó las manos. «Perdón, yo solo…» Tragó saliva. «Hay gente diciendo tonterías. Gente que cree que no deberías estar aquí. Que no eres lo suficientemente buena». Los ojos de Carolina se llenaron de lágrimas al instante. Retiró las manos,
como si tuviera miedo hasta de su toque. «Lo entiendo», dijo con la voz quebrada. «Sé lo que la gente piensa cuando me mira. Sé cómo me veo. Una vergüenza». «No», respondió Rodrigo por impulso. «Tú no eres eso. Nunca lo fuiste». El silencio pesó entre ellos. Ella bajó la cabeza, los hombros temblando. «Pero tampoco soy Elena, Rodrigo», susurró. «Y nunca lo seré». Esas palabras lo atravesaron por dentro, como una cuchilla directa al alma. Sintió el peso de la culpa derrumbarse sobre sus hombros. Quiso decirle que no era reemplazo de nadie, que era ella, solo ella. Pero la voz se le atascó en la garganta. Antes de que pudiera reunir valor para hablar, Carolina ya se había dado la vuelta, subiendo las escaleras con pasos rápidos, como quien solo quiere desaparecer. Rodrigo se quedó quieto en medio de la sala, mirando la escalera como si fuera un abismo. El sonido de sus pasos resonando en los escalones le parecía una acusación. Se pasó la mano por el rostro, respiró hondo y pensó en ir tras ella, pero las piernas no respondieron. Permaneció allí unos minutos, intentando controlar el nudo en la garganta. Tomó el celular, lo desbloqueó, lo volvió a bloquear. Quería llamar a alguien, desahogarse. ¿Pero a quién? ¿Quién entendería lo que estaba sintiendo? Subió despacio. Se detuvo frente a la puerta de su habitación. Golpeó suavemente. «Carolina, ¿puedo entrar?» Ninguna respuesta. Apoyó la frente contra la puerta y cerró los ojos. Su silencio dolía más que cualquier grito. Quería abrir la puerta, abrazarla, decirle todo, pero sabía que no era el momento. Bajó de nuevo, fue a la cocina y empezó a mover cosas sin pensar. Tomó una taza, se sirvió café, pero la mano le temblaba tanto que casi lo derramó. Miró hacia la sala, vio los juguetes de Mateus esparcidos por el suelo, y eso solo apretó más su pecho. El celular sonó. Un mensaje de un viejo amigo, de esos que nunca pierden la oportunidad para lanzar un comentario venenoso. «Hermano, ¿qué está pasando? Ya se comenta en el club. Dicen que tienes a una vagabunda viviendo contigo. ¿Estás loco?» Rodrigo soltó un insulto en voz baja y lanzó el teléfono lejos. El golpe hizo que Carolina abriera la puerta arriba. Su mirada era una mezcla de miedo y cansancio. «Me voy mañana temprano», dijo en voz baja, con la voz temblorosa. «No quiero causarte más problemas». Rodrigo subió las escaleras de dos en dos. Se detuvo frente a ella, sin aliento. «No, basta con eso». Su voz salió rasgada, cargada de emoción. «No te vas a ir solo porque un puñado de personas cree que puede juzgarte». Carolina intentó alejarse, pero él le sostuvo el brazo con fuerza, como si temiera que desapareciera. «Te hablo en serio», susurró con los ojos llenos de lágrimas. «No aguanto más ser un problema en tu vida. No quiero ser la sombra de nadie, ni de lejos». Las palabras le golpearon como un puñetazo. Rodrigo soltó su brazo al instante, como si hubiera recibido una descarga. «No lo eres», dijo con voz baja, quebrada. «Eres tú, Carolina». Los dos se quedaron allí, mirándose, sin aliento. Los rostros tan cerca que él podía sentir su aroma. Una mezcla de jabón barato con café. Rodrigo quería decir más, abrir su corazón, pero el miedo le frenó las palabras. Ella bajó la mirada, respiró hondo y cerró la puerta con suavidad frente a él. Sin gritos, sin escándalos. Solo un silencio que cortaba. Rodrigo bajó otra vez, se dejó caer en el sofá, echó la cabeza hacia atrás y cerró los ojos. El corazón acelerado, la respiración pesada. Sabía que estaba empezando a perderse en ella. Y lo peor, ya no estaba seguro de querer encontrarse de nuevo. Permaneció allí, con las manos en el rostro, la respiración contenida. El sonido de la puerta cerrándose arriba aún retumbaba como una advertencia. Sabía que así no podían seguir. Esa culpa, ese miedo, ese pasado envenenando todo, tenía que acabar. De un impulso subió las escaleras. Se detuvo frente a su cuarto, respiró hondo y abrió la puerta sin pedir permiso. Carolina estaba sentada al borde de la cama, con las manos temblorosas, los ojos hinchados de tanto llorar.
Lo miró como si esperara otro golpe, otra caída. Pero Rodrigo fue directo, sin pensar, sin medir. «Ya no puedo más, Carolina». La voz le salió baja, pero firme. «No puedo seguir viviendo entre lo que fue y lo que desearía que hubiera sido». Ella tragó saliva, confundida. «No soy un hombre fácil», continuó, con la garganta cerrada. «Pero tampoco soy el mismo que enterró a Elena y decidió morirse con ella. Tú entraste en esta casa, en mi vida, y lo desordenaste todo. Pero también trajiste de vuelta algo que ya no recordaba cómo se sentía, las ganas de volver a respirar». Carolina bajó la cabeza, los hombros temblando. «No quiero ser una carga para ti», susurró. «No lo eres». Rodrigo avanzó, se arrodilló frente a ella y le tomó el rostro entre las manos. «Por Dios, no lo eres». Por un instante, ella retrocedió, pero no huyó. Se quedó allí, con el rostro entre sus manos, los ojos desbordando todo lo que había guardado por años. Cuando él apoyó su frente contra la de ella, el mundo pareció detenerse. Su aroma, su calor, todo era demasiado real para ignorarlo. «Déjame cuidarte. De verdad, sin culpas, sin comparaciones. Solo tú y yo». Su voz temblaba, pero estaba llena de verdad. Carolina cerró los ojos, respiró profundo y, por primera vez, no dijo que no. Esa noche, durmió en su regazo, en el suelo mismo, sobre la alfombra, los dos abrazados como quien tiene miedo de soltar lo que acaba de encontrar. En los días siguientes, comenzó a salir más de la habitación. Poco a poco, ayudaba con cosas pequeñas en casa, luego en la empresa. Al principio, con pasos cortos y tímidos, pero cada uno de ellos era un grito de libertad. Un día, mientras organizaba uno de los cajones antiguos de Elena, Carolina encontró un cuaderno, la tapa gastada, las hojas amarillentas, y un título escrito con la letra de Elena: «Mujeres que vuelven a empezar». Carolina lo hojeó con cuidado. Cada página tenía el inicio de una historia. Relatos de mujeres que habían pasado por caídas, abusos, soledad, y todas encontrando fuerzas para seguir adelante. «Iba a escribir un libro», Carolina dijo en voz baja, mostrándole el cuaderno a Rodrigo, con los ojos brillantes. «Sobre el dolor, sobre volver a empezar». Rodrigo pasó la mano por la tapa, tragando saliva. Carolina respiró hondo, con una sonrisa que mezclaba nostalgia y coraje. «Creo», dijo con la voz firme por primera vez en mucho tiempo, «que llegó mi momento de continuar lo que ella empezó». Rodrigo se quedó allí, con el cuaderno en las manos, sintiendo el peso de todo aquello. Las páginas de Elena, la voz de Carolina diciendo que quería seguir. Era como si el tiempo le diera un puñetazo en el pecho. La miró, los ojos llenos de lágrimas, pero con un brillo nuevo, un brillo que no veía desde hacía mucho. Carolina estaba más viva que nunca. Ya no era solo una mujer intentando sobrevivir, era alguien con propósito. «Si quieres», dijo, con la voz ronca, «puedo ayudarte con eso, a publicarlo, organizarlo, lo que necesites». Carolina sonrió. Pequeño, pero genuino. La primera sonrisa verdadera en días. «Lo voy a necesitar. No tengo idea de por dónde empezar». Respiró hondo. Se pasó la mano por el cabello, intentando organizar lo que sentía. Pero antes de poder decir una sola palabra, su celular vibró sobre la mesa. Era Gustavo. Rodrigo contestó de inmediato. «Hermano, la cosa es peor de lo que imaginaba». La voz del amigo vino tensa del otro lado. «Esa Fundación São Norberto es una fachada. Tiene antecedentes de abusos con internos, algunas denuncias antiguas que nunca llegaron a nada. Todo fue encubierto por gente poderosa». Rodrigo se quedó helado. «¿Quién está detrás?» «Un nombre que conoces bien». Gustavo hizo una pausa pesada. «Ricardo Martins, el inversor que siempre quiso comprar ese terreno tuyo en el centro. Y Rodrigo tuvo una relación con Elena en el pasado. No sé hasta dónde llega esto, pero hay demasiada mugre». El nombre le quitó el suelo bajo los pies. Ricardo, el mismo tipo que aparecía en cenas de negocios. Amigo de fachada.
Sonrisas fáciles, abrazos falsos. Rodrigo colgó sin poder decir nada. Las manos le temblaban. Miró a Carolina. Ella se dio cuenta al instante de que algo andaba mal. ¿Quién era?, preguntó con el cuerpo tenso. Alguien que nunca debería estar en esta historia. Pero está. Rodrigo se acercó. Se sentó a su lado en el sofá, aún con el cuaderno en las manos. Carolina, hay un nombre detrás de todo esto. Y es alguien que conocía a Elena. Alguien que yo conocía. El rostro de ella palideció. Se llevó las manos a la boca, como intentando contener el pánico. Yo lo recuerdo. Su voz era baja, temblorosa. Él prometió ayudarme. Dijo que me sacaría de esa clínica. Pero después desaparecí. Las piezas empezaron a encajar de una forma que Rodrigo preferiría que no lo hicieran. El peso de esa revelación le aplastó el pecho. Lo que antes era solo una maraña de sentimientos, ahora se volvía una certeza amarga. Había gente muy poderosa involucrada. Carolina, aún temblando, apretó el cuaderno contra el pecho como si fuera una armadura. Miró a Rodrigo con los ojos llenos de lágrimas. Si él me hizo esto, si hizo lo que empiezo a recordar, entonces tengo que escribir. Tengo que contarlo, aunque sea solo para advertir a otras mujeres. Aunque sea para que nadie más caiga en sus manos. Rodrigo asintió, con la mirada firme y la voz decidida. Y voy a estar a tu lado, hasta el final. Colgó el teléfono con la mano temblando, el corazón acelerado como si acabara de correr una maratón. El nombre de Ricardo martillaba en su cabeza como un veneno recién inyectado. Se pasó las manos por la cara, tratando de entender cómo todo eso podía estar conectado. Elena, Carolina, la fundación, el pasado. Miró a Carolina, que seguía sentada en el sofá, abrazando el cuaderno. Sus ojos buscaban una seguridad que él aún no sabía si podía ofrecer. Pero igual se acercó. Se sentó junto a ella. Pasó el brazo por sus hombros con cuidado, con miedo a que se alejara otra vez. Pero esta vez, no huyó. Apoyó la cabeza en su pecho, los ojos aún llorosos, pero con menos miedo. Los días siguientes fueron de un silencio extraño. Carolina escribía cada vez más. Se sentaba en la terraza con el cuaderno y pasaba horas allí, anotando recuerdos sueltos. Rodrigo la observaba desde lejos, sin saber cuánto dolía todo eso, pero su mirada ya no era la de una mujer vencida. Había rabia. Había sed de vivir. Una noche, después de acostar a Mateus, Rodrigo se acercó con 2 copas de vino. Carolina aceptó, con una sonrisa tímida que le calentó el pecho. Se sentaron en el suelo de la sala, con la espalda apoyada en el sofá. Hablaron de todo. Rieron por tonterías. Lloraron por cosas que ni sabían explicar. Y cuando sus ojos se encontraron, el clima cambió. Rodrigo se acercó lento con miedo de asustarla, pero ella no se apartó. Y en ese beso, ambos liberaron meses de dolor, miedo y un deseo contenido. Las semanas se volvieron meses. Carolina empezó a ganar espacio en su vida, primero en la rutina, luego en los sentimientos, después en los planes de futuro. La empresa conoció a esa mujer que llegaba temprano, con el pelo recogido como saliera, pero con una sonrisa de quien estaba aprendiendo a vivir de nuevo. Los empleados murmuraban a sus espaldas, pero a Rodrigo ya no le importaba. Mateus era el más feliz de todos. Si antes preguntaba por ella, ahora la dibujaba en medio de la familia. En la escuela, cuando la profesora pidió a los alumnos que hablaran de la persona más importante en sus vidas, él respondió sin dudar: mi mamá y Carolina. Los ojos de Rodrigo ardieron cuando lo supo, y los de Carolina también. Con el tiempo, las amenazas de la fundación se fueron apagando, no porque se dieran por vencidos, sino porque Rodrigo hizo lo que mejor sabía hacer. Usó poder, dinero y contactos para enterrar el asunto, al menos por ahora. Lo que nadie esperaba era lo que vendría después. Una noche, mientras Carolina separaba algunas ropas viejas de Elena para donar, Rodrigo entró al cuarto con una sonrisa nerviosa. Se detuvo en la puerta, respiró hondo y soltó:
Cásate conmigo. Carolina se quedó congelada. Soltó la blusa que tenía en las manos. Lo miró como si hubiera oído mal. ¿Esto es una broma? Nunca hablé tan en serio en mi vida. Ella se llevó las manos al rostro, sin saber si reír o llorar. Y antes de que él pudiera repetirlo, corrió a abrazarlo con tanta fuerza que Rodrigo casi pierde el equilibrio. La boda fue sencilla, sin iglesia, sin lujos. Solo ellos, Mateus, algunos amigos de verdad y un juez de paz. El día que dijeron sí, Carolina llevaba un vestido prestado, con un ramo de flores sencillas en las manos. Pero su sonrisa, esa sonrisa lo iluminó todo. El final de esa historia se volvió un símbolo de renacimiento y perdón. Rodrigo y Carolina, ahora casados, construían una nueva vida juntos, con Mateus siendo el lazo que los unía aún más. Carolina ya no era la mujer que un día deambuló sin rumbo. Ahora era fuerte, dueña de su historia. No en términos de riqueza, sino de autoestima, de coraje, de amor. Ella y Rodrigo tuvieron un hijo juntos, y la historia de su amor renacido pasó a contarse de generación en generación, como recordatorio de que siempre es posible volver a empezar, por más duras que parezcan las circunstancias. Pero incluso con anillos en los dedos y planes de futuro, una sombra aún rondaba la mente de Rodrigo. Ricardo. Sabía que ese hombre no había desistido. Y lo peor, sentía que su próximo movimiento podía estar más cerca de lo que imaginaba. Aquella mañana, el cielo estaba gris, cargado, como si hasta el clima supiera lo que se avecinaba. Rodrigo intentaba concentrarse en los informes de la empresa, pero sus ojos volvían una y otra vez al celular, esperando cualquier mensaje de Gustavo. El nombre de Ricardo sonaba en su cabeza como una alarma. Del otro lado de la ciudad, Carolina estaba en casa, sentada en la terraza, con el cuaderno de Elena en el regazo. Sus dedos temblaban con cada línea escrita. Entre frase y frase, se detenía, miraba el horizonte, buscando coraje entre las nubes pesadas. Mateus, ajeno a todo, armaba un rompecabezas en la sala. A veces llamaba a su madre para mostrarle su progreso, y ella intentaba sonreír, pero era una sonrisa cansada, de quien lleva el mundo a cuestas. A media tarde, el teléfono de Rodrigo sonó. Atendió al primer timbrazo. «Hermano, conseguí la dirección del despacho privado de Ricardo», dijo Gustavo directo. «Está en una torre cerca de la Avenida Paulista, y hay más. Su nombre figura en los contratos de la fundación. Lavado de dinero, desvío de donaciones, todo a nombre de testaferros». Rodrigo cerró los ojos, respiró hondo, la sangre latiéndole en las sienes. «Tengo que hablar con él, en persona». «¿Estás seguro?», preguntó Gustavo en tono de advertencia. «Ese tipo no juega limpio. Justamente por eso». Colgó, tomó las llaves del coche, el saco del respaldo de la silla y fue hacia la puerta. Se detuvo un segundo, mirando la terraza. Carolina seguía allí, abrazada al cuaderno. Se acercó, se agachó a su lado y le puso una mano sobre la suya. «Necesito resolver algo. Prométeme que no vas a salir de casa hasta que vuelva». Ella levantó la vista, asustada. «¿Pasó algo?». «Aún no, pero puede pasar». Le apretó la mano. «¿Confías en mí?». Carolina asintió, pero su mirada delataba el miedo creciente. Rodrigo la besó en la frente, respiró hondo y salió. En el auto, el tráfico parecía eterno. Cada bocina, cada frenazo, lo ponía más tenso. Al llegar al edificio, subió los pisos con el corazón en la boca. El pasillo era largo, silencioso, con alfombra que amortiguaba los pasos. Se detuvo frente a la puerta de madera oscura, con una placa dorada. RM Consultoría. Su mano temblaba al tocar el timbre. Segundos después, la puerta se abrió. Y ahí estaba él, Ricardo Martins. Sonrisa cínica, mirada fría. Rodrigo Costa. ¡Qué sorpresa! Su voz era baja, cargada de ironía. Rodrigo respiró profundo, sintiendo la sangre hervir. «Tenemos que hablar, y no va a ser rápido». Rodrigo entró a la oficina con el corazón disparado. Ricardo seguía ahí, de pie, con esa sonrisa repugnante de siempre. Pero esta vez,
Rodrigo no venía a hablar. Venía a cerrar el capítulo. Se acabó el juego, Ricardo. Su voz fue firme, cortante. Ya sé todo. Sé de la fundación. Sé del lavado. Sé lo que hiciste con Carolina. Y con Elena. La sonrisa de Ricardo desapareció de inmediato. Intentó disimular. Cruzó los brazos. Cuidado con lo que dices, Rodrigo. No tienes pruebas. ¿No? Rodrigo sacó el celular del bolsillo y le mostró la pantalla con los audios que Gustavo había conseguido. Grabaciones, testimonios, documentos, todo allí. Esto es suficiente para destruir tu carrera, tu libertad y lo poco que queda de tu dignidad. Ricardo se puso pálido. Intentó avanzar, pero Rodrigo fue más rápido. Si te acercas a Carolina otra vez, si uno de tus empleados aparece por mi calle, te encierro antes de que amanezca. El silencio se volvió denso. Ricardo respiraba agitado, el rostro rojo de odio, pero sabía que había perdido. Rodrigo no iba a retroceder. Ya no. Sin esperar respuesta, Rodrigo dio media vuelta y salió. El pasillo parecía más claro ahora, el aire más liviano. En el auto, respiró hondo. Llamó a casa. Estoy volviendo. Al entrar al apartamento, Carolina estaba en la terraza con Mateus en brazos, contándole alguna historia, intentando distraer la mente. Al verlo, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran de alivio. ¿Terminó?, preguntó en voz baja. Rodrigo se acercó, tomó su rostro entre las manos y respondió con lo más simple y verdadero que pudo decir. Terminó. Mateus corrió a abrazar a su padre. Los tres quedaron allí, fundidos en un abrazo, como si el mundo entero finalmente les diera una tregua. Los días siguientes fueron de paz. Carolina volvió a escribir, ahora con más fuerza, más certeza. El libro salió meses después, con un título que parecía escrito por el destino: Mujeres que vuelven a empezar. Vendió tanto que se convirtió en reportaje. Inspiración para mucha gente que creía que la vida ya se había terminado. Rodrigo y Carolina reconstruyeron todo desde cero. Una casa nueva, lejos de todo lo que dolía. Mateus tuvo un hermanito 2 años después. Y cada noche, antes de dormir, Rodrigo agradecía no haber renunciado, por haber luchado, hasta el final. ¿Y tú? Sí, tú. Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia te tocó el alma. Así que dale con todo al like, suscríbete ya mismo y cuéntame en los comentarios. ¿Qué parte te hizo llorar? ¿Qué giro te sorprendió más? ¿Cuál sería tu final alternativo? Comparte esta historia con al menos 5 personas que necesitan saber que siempre se puede volver a empezar. Nos vemos en la próxima. Tamo juntos. Hasta el fin.